Pilar, y que justamente fueron las que me solicitaron poder escucharte y entender un poquito más lo que pasa en Haití y particularmente en el tema de la educación. Entonces, ahora yo te voy a presentar y después les voy a pedir a ellas un poquito que se presenten para que nos cuentes qué es lo que haces y que ellas también, sobre todo me interesaría que ellas te cuenten qué es lo que quieren hacer y qué proyecto han pensado para que, pues, sobre todo les resuelvas sus dudas en el marco del proyecto. Perfecto. Laura, ¿nos escuchas bien? Perfecto. Sí, os oigo bien. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces comienzo contándoles un poco que todo el mundo ya sabe que estamos en este concurso, que lo que busca un poco es ayudar a que la gente aquí en España pueda entender mejor qué es lo que está pasando en Haití y particularmente en el tema de la educación. Y bueno, he pedido que Maripaz, MAPI, como la llaman cariñosamente en Haití, que es la responsable de acompañar todos los proyectos de educación, pues estuviera aquí para resolver un poco las dudas que puedas tener Laura o las que tenga María. Y sobre todo, pues, MAPI es educadora hace muchísimos años, tiene un máster también en servicio público y políticas sociales en Salamanca. Y bueno, la experiencia que tiene durante todos estos años, pues es muy importante y creo que les va a ayudar. Entonces, yo quisiera tal vez un poquito, Mapi, que te presentes y que les cuentes un poco y después dar la palabra a Laura para que empecemos ya este diálogo, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero, espérenme que hay un poco de ruido. Voy a la puerta, espérenme, dame un minuto. Ahora sí, disculpen. Bueno, estoy muy agradecida primero de este espacio, que podamos conversar, de que nos podamos conocer, de poder contarles y compartir un poco de la experiencia del trabajo que hacemos en Haití, específicamente desde lo que también yo he podido vivir trabajando aquí en este lugar, Haití, la isla La Hispaniola. Les cuento, bueno, yo llegué a Haití el año 2014, así que ya llevo 8 años trabajando acá en proyectos de educación, principalmente primera infancia, niños y niñas en situación de discapacidad también, y bueno, en CESAL también en todo lo que implica mejora en la calidad educativa. Ya yo soy de Chile, pero mi papá es español, así que soy mitad y mitad. Así que bueno, muy feliz también de estar aquí. Eso. Muy bien, Laura. Entonces yo creo que ahora le podrías comentar un poco a Mapi lo que han investigado, lo que han buscado o qué ideas ustedes tenían, qué dudas tienen sobre el tema de la educación en Haití o tal vez pedirle alguna información extra sobre lo que ella hace o los proyectos que ella lleva. Ahí te dejo la libertad. Fenomenal. ¿Se me escucha bien? Genial. Bueno, nosotros queríamos, para hacer el corto, hacer un poco como una comparativa entre esa educación que se da en Haití y esa educación que se da aquí, pues, en España, ¿no? Que muchas veces como que normalizamos el hecho de ir al colegio, ir a la universidad, levantarse por la mañana y caminar 5 minutos hasta el colegio y que pues eso en nuestro país es normal, pero en países como Haití pues no es así. Entonces, que nos gustaría como hacer esa comparativa y para eso conocer bien cómo es esa educación que se da en ese sitio, pues no sé, cómo estudian, cómo van al colegio, los profesores cómo son, no sé, un poquito que en sí, si nos puedes explicar tú cómo es todo ese mundo, toda esa sociedad en la que nosotros no estamos acostumbrados a ello y que muchas veces como que no pensamos y damos por normalizado ir a la universidad y realmente pues allí puede ser que no sea así y por eso hacer esa comparativa. Perfecto.
Lo primero que hay que tener claro es que para nosotros la educación es un derecho. Para muchos países es un derecho. En Haití no es así. La educación es una educación que está bajo el umbral de las familias. Si las familias tienen los medios para llevar a los niños al colegio, ese niño se puede escolarizar. Pero tenemos un Estado que es tan débil que no permite que se pueda ejercer ese derecho como tal. Eso es lo primero, ¿vale? ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que, por ejemplo, todos los costes educativos, el uniforme, los libros, el transporte, la comida, todo eso recae sobre las familias. Y si nosotros pensamos que en Haití las familias muchas veces están en situación de extrema pobreza, obviamente si ellos están comparando el poder comer y el poder escolarizar a los niños, optan por comer. Eso es lo primero, ¿ya? Lo otro, en Haití, a diferencia de otros países, como España, por ejemplo, la educación es 85% privada. Entonces, la educación pública es menor, muy menor, ¿vale? Entonces, eso deriva en muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la formación de los profesores, con que los profesores tengan, por ejemplo, un salario. A nosotros nos parece normal que en una escuela, ¿cierto?, hayan, no sé, un profesor por cada asignatura. Vale, pues en Haití muchas veces no se pueden tener esa cantidad de profesores porque no hay medios para pagarlo. ¿Por qué? Porque eso recae otra vez, ¿sobre quién? Sobre las familias. Y eso también deriva en que los profesores muchas veces solamente han llegado hasta la secundaria. Y eso se da por dos cosas. Una, porque los profes no han podido pagarse estudios superiores, porque no hay una regulación de la calidad de los profesores que tienen que estar en una escuela. Por ejemplo, en España, un profesor de una escuela pública pasa unas oposiciones. Significa que él fue a la universidad, que dio un examen, que es capaz, etcétera. Bueno, en Haití eso no se da, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere ser profesor? El que no encontró nada más. Y el que está dispuesto a tener un salario que, si hay, porque por ejemplo en las zonas rurales donde trabaja CESAL, muchos profesores son voluntarios, ¿ya? No tienen los conocimientos o las capacidades para poder estar delante de un grupo de niños y hacer clase. Pero no hay otra alternativa. Entonces, eso es importante primero, así como contexto, como base. Eso con respecto a la parte humana de los profes, ¿ya? Por otra parte, en la infraestructura. Como hay escuelas nacionales, escuelas públicas, que tienen una infraestructura bastante bonita. Yo te puedo mostrar fotos, pero porque las escuelas las ha construido el Banco Mundial, un montón de organismos de cooperación internacional. Pero esa no es la realidad de todo Haití. La realidad de todo Haití es que si yo vivo en una comunidad y quiero que los niños se escolaricen, empiezo a armar una escuela que pueden ser 4 palitos y una plancha. Y eso ya es una escuela. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la imagen que vemos? Muchas veces en una escuela aquí son bancos como una maderita donde hay 5 niños y no tiene cada uno su banco ni cada uno sus materiales. Muchas veces no hay material didáctico, pocas veces hay tiza, hay alguno que otro cuaderno. Entonces, es una escuela, como podríamos decir, una escuela de hace 100 años en España, una cosa así. Y otra cosa importante es que toda la emocionalidad que a nosotros nos enseñan en la escuela de expresar nuestras emociones, de que lo que uno siente es importante, todo eso, en Haití es diferente, súper diferente. Es una escuela basada en los conocimientos, o sea, lo que tú tienes que aprender, y en la disciplina. Si tú hablas, el profesor tiene derecho a castigarte. Si no traes la tarea, tiene derecho a castigarte también,
¿vale? Pero es por la concepción, eso es importante que quede bien claro, como que si tu bisabuela te contara cómo era la escuela, como una cosa así, ¿vale? Bueno, sí, la parte de infraestructura. Cuando nosotros hablamos de las escuelas, lo primero que se nos viene a la mente es un lugar bonito, un lugar donde se puede jugar. Ya, muchas veces ese derecho al juego en la escuela tampoco existe. O sea, no existen espacios adecuados para los niños y las niñas. Eso no está. En general, la visión es muy adultocentrista. Es decir, los adultos dicen lo que necesitan los niños. ¿Vale? O sea, no vas a ver un columpio, difícil que veas una canchita de fútbol, aunque ellos las hacen igual al final, pero es como eso. No sé si me... Más bien una pregunta. O sea, cuando hablabas del tema, por ejemplo, de que en la educación no está, o sea, muy volcada la expresión de los sentimientos y que el tema de la disciplina es muy marcado. O sea, el profesor tiene derecho, por ejemplo, a pegarle a los chicos en la clase Sí, y los padres lo ven normal. O sea, no se quejan. sí, claro, no. Por ejemplo, tú puedes ver en una escuela que tengan a un niño, estoy hablando, porque yo lo he visto, ya, no es que lo he visto en todas las escuelas, pero lo he visto, que por ejemplo un niño no trae la tarea o se portó mal y está arrodillado en el medio del patio, ¿vale? Pero eso es, o sea, por eso te digo que tienes que pensar como en la educación de tus bisabuelos. O sea, mi papá me contaba que a él le daban reglazos en las manos, Ujú. ¿vale? Ya. Entonces, como que es la idea del profesor como el maestro y cómo uno aprende, la letra con sangre entra, un poco así es Claro. la idea. Y otra cosa que me ha quedado como con duda de una cosa que mencionaste, tú has mencionado entonces que algunos de los profesores son voluntarios, o sea, hay profesores en determinadas Sí. aldeas y puestos que simplemente porque no hay un profesor, alguien se pone como voluntario en una clase entonces. Sí, ahora no es un voluntario como nosotros nos imaginamos que es por el amor al arte, o sea, es porque, qué sé yo, él es parte de esa comunidad y tal vez de pronto si hay algún, no sé, si le piden a los niños traer algo de dinero, se lo van repartiendo, o sea, es como un poco así, ¿ya? Pero por eso mismo hay mucha rotación de profesores. Por ejemplo, me acuerdo en una escuela en la que yo trabajaba, en un año se fueron las 3 profesoras que estaban en el preescolar, pero porque una se fue a Brasil, la otra se fue a Chile, la otra se fue a trabajar a no sé dónde, entonces, eh, como que cualquier trabajo en el fondo que les permita vivir va por sobre la vocación de ser maestro. Vale, vale. Ujú. No sé si quieres que le cuente algo más. Cuéntanos un poco sobre el tema. Alguna vez me mencionaste, por ejemplo, todo el trabajo que hacían, porque en algunas de las escuelas ni siquiera llega el agua y Sí, eso. vale. Primero, nosotros como CESAL trabajamos en escuelas rurales. ¿Ya? En las escuelas rurales, la principal fuente de captación de agua es a través del agua lluvia. No hay sistemas de alcantarillado como los conocemos habitualmente, que tú abres la llave y sale el agua, no. Y va por abajo, vale, no. Lo que se hace en general es que las escuelas, las que pueden, porque también implica un costo para la escuela, es tener canaletas y que esas canaletas vayan a una cisterna. Y eso ha sido algo que se ha reforzado desde la cooperación internacional para poder ayudar a las escuelas a que si los niños van al baño, si se necesita, la escuela pueda tener agua. Entonces, en CESAL hemos trabajado bastante para que las escuelas puedan tener puntos de lavado de manos, que es una cisterna pequeña de cemento que tiene llaves. Y esas llaves permiten captar, primero,
sacar el agua que se capta a través de la lluvia, ¿ya? Pero, por ejemplo, también hay otras organizaciones que trabajan en que las escuelas puedan tener, o las comunidades, grandes cisternas, y ahí puedan recoger todo el agua, porque hay periodos de mucha lluvia. Pero en el fondo eso no, cuando nosotros llegamos, y en la mayoría de las escuelas no hay agua. No hay agua Incluso si no entonces se... podría ser que en una temporada de poca lluvia el colegio se queda sin agua y los chicos... Exacto, exacto. Sí, sí. O sea, por ejemplo, sobre todo, claro, eso implica también como menor posibilidad de hábitos de higiene si no hay acceso a agua en la escuela. Y algunas escuelas, varias, no tenían baños. Entonces, ¿qué pasa? Los niños hacían pipí o hacían sus necesidades en el campo abierto, pero después tampoco se lavaban las manos y después comían. Entonces, todo eso genera una cadena de hábitos en torno a la higiene que los hacen enfermarse u otros. Y háblanos ahora un poco de las capacidades que puedan tener los colegios. No sé qué tan, o sea, a veces aquí las clases son de 10, 20 personas, 20 alumnos, pero bueno, suelen ser clases, aulas de un buen tamaño. O sea, en ese Ujú. sentido, y, pueden darse el lujo de tener, si hay tan pocos profesores, pueden darse el lujo de tener un profesor digamos, por año. ¿Cómo funciona eso? A ver, en las zonas más rurales suelen haber aulas multigrado, es decir, diferentes niños de diferentes cursos en una sola sala, cuando las escuelas tienen un solo espacio, o si no, por ejemplo, los reúnen cada 2 cursos, primero y segundo juntos, tercero y cuarto juntos, y quinto y sexto juntos. Entonces, no necesitan tener tantos profesores. La mayoría tiene 3. 3 profes. Hay algunas que tienen 1 y ese profe se va turnando. Y, por ejemplo, también lo que hacen mucho es que un espacio de una sala lo dividen al medio con un plástico, con una cortina, y hacen 2 salas. Entonces, ustedes imaginarán la contaminación acústica entre una clase para un lado y la otra clase para el otro lado. En las zonas rurales no son tan masivas las clases. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tú te puedes encontrar una sala con 30 niños, pero es como están agrupados en banquitos de A5, se ve como si fuesen muchos más. Ujú. O sea, porque la sensación es de agobio porque los bancos son chiquitos y no alcanzan todos. Claro, claro, o porque a veces las salas no son de los tamaños adecuados. O sea, yo te estoy hablando de las salas que dividen, de las salas que son del tamaño, en las escuelas nacionales, del tamaño estándar, que son salas grandes. Pero si la mayoría son de autoconstrucción, tenemos salas, a ver si puedo buscar por aquí alguna foto como para mostrarles, pero tenemos salas que son súper pequeñas y donde hay muchos niños. El tema de la alimentación, ¿cómo funciona ahí? ¿Se puede El comer tema en el colegio? en la mayoría de las escuelas, no. Sin embargo, bueno, nosotros trabajamos con 27 escuelas. De esas 27 escuelas, hubo 7 que se benefició de un programa para poder hacer una cantina escolar, como un comedor escolar, y un depósito y una bodega y una cocina para que les llevaran la alimentación de otros programas. Entonces, lo mismo que hablábamos antes, el derecho a la alimentación en, en varios países, en el contexto escolar, es normal. Acá en Haití no. Entonces, si bien hay intención de que hayan programas de cantinas escolares que apoyen a las escuelas, no se da. ¿Ok? No se da. Entonces, ¿qué pasa? Los niños tienen que llevarse su propia comida, o a veces el director, si tiene buena intención, se consigue cosas así como casabe, que son unas tortillas de yuca que tienen aquí, o qué sé yo, u otras cosas, ¿vale? Pero no es algo habitual.
que den comida en las escuelas. Ujú. Laura, ¿tú quieres hacer alguna pregunta específica o te ha llamado la atención algo? No, me quedo flipando en muchas cosas, la verdad, porque al final como que no nos damos cuenta de que esto pasa realmente, ¿no? Que en un país sea tan distinto en otro. Pero la verdad es que lo has explicado muy bien porque has pasado como por todos los distintos puntos, ¿no? Las clases, los niños, el lugar, temas de la comida, de las familias. Y las preguntas que tenía me las has respondido todas, así que fenomenal. De verdad, muchísimas gracias. Yo quisiera que No, nos yo cuentes feliz. un poco más sobre el tema, por ejemplo, de qué tan fácil es que las chicas puedan ir al colegio o que los Sí, a lo chicos puedan mejor tener. Sí. como las diferencias que hay entre chicos y chicas, ¿no? Vale. A ver, el tema género es bien preocupante. Sobre todo a medida que vas avanzando en la edad de las niñas, ¿ya? Por ejemplo, cuando entran es más o menos equilibrado las niñas y los niños, pero una vez que las niñas van teniendo más edad, sobre todo en zonas más rurales, hay más posibilidad de que las niñas se queden en la casa cuidando a los hermanos menores en vez de ir a la escuela. ¿Ya? Entonces, también ese derecho de las niñas de ir al colegio se ve muchas veces como coartado por esta responsabilidad familiar también. Ujú. Sobre todo en zonas donde hay menos educación y familias que tienen menos acceso a la educación. O sea, es decir, papás y mamás que tampoco han terminado el colegio y que en el fondo se perpetúa en la familia. ¿Ya? Y si bien se ha hecho un esfuerzo para que las niñas vayan al colegio, para que terminen el colegio, todavía es muy desigual. Y por otra parte también, por ejemplo, hay mucho absentismo. Quizá no tanto abandono, pero más absentismo en el sentido de que, por ejemplo, cuando las niñas están con su menstruación, no van al colegio. Entonces se pierden el colegio, no hay, en el colegio tampoco hay ningún soporte a nivel sanitario, lo que hablábamos antes, para que ellas puedan ir sin ningún problema, lavarse las manos, ir al baño. Entonces eso complica mucho como la asistencia de las niñas a las clases. Pero eso, por otra parte, tampoco se controla, o sea, no es que la escuela ponga foco en eso, sino que es normal que eso suceda. Y porque también hay una responsabilidad, o sea, las niñas grandes de mayores de 12 años las dejan a cargo de los bebés, por ejemplo. Y eso es así, no se cuestiona. Como que eso es importante también tenerlo como súper claro, como hay pautas culturales con respecto a ciertos temas que no se cuestionan y no se ven como un problema. Ujú. Estoy hablando como en la comunidad, a nivel político, a nivel de desarrollo, sí. Ujú. Yo creo que eso. Y lo otro también, nosotros hicimos un diagnóstico de género hace poquito y también algo muy importante que a veces uno no lo toca porque no es concreto, pero tiene que ver con las creencias. Es decir, tú te preguntabas a los directores quiénes creían que les iba a ir mejor en la vida y en general era enfocado a los hombres. Los hombres tienen más posibilidades, a los hombres les va mejor, en matemáticas son más inteligentes, ellos le llaman la performance. La performance de los hombres es más evolucionada, va más allá. La performance de las mujeres en lo académico es menor desde el punto de vista de ellos. Y eso es educación, eso son creencias. Ujú. Ujú. Yo te quería preguntar también tema de distancias, o sea, porque intuyo que no habrá muchos colegios, sino que solo habrá muy poquitos y la cantidad de gente que hay alrededor tiene que ir a ese colegio, ¿no? ¿Cómo de lejos está? ¿Cómo vienen los niños? Bueno, hay colegios que están muy alejados y los niños van caminando.
en general y pueden caminar hasta 1 hora para llegar al colegio. Pero no caminar así por la callecita en la vereda, no, sino que son montañas, son zonas rurales, entonces ellos y ellas van caminando a la escuela, o los que tienen más poder adquisitivo los llevan en moto, se usa mucho la moto. Y en zonas aún más rurales se usa todavía el caballo o burrito. Ujú. ¿Hay algo más que creas que sea relevante? O sea, sabemos, por ejemplo, que ahora en Haití hay todo un tema de violencia y convulsión social bastante grande. ¿Eso también afecta el tema de la educación? ¿Qué tal es el impacto con todo este caos que se vive en Haití? Y me imagino que debe tener una serie de reflejos muy importantes, ¿no? Bueno, es un impacto muy alto, o sea, el costo ha sido muy alto para los niños y las niñas en términos de aprendizaje. O sea, incluso si piensan que desde el año 2018 han habido 2 bloqueos de país, hubo pandemia y ahora este nuevo bloqueo de país, que son al menos 3 meses en los que los niños deberían haber entrado en septiembre, bueno, no entraron ni en septiembre ni en octubre y seguramente en noviembre tampoco. Entonces, los aprendizajes se concentran en una cantidad de tiempo en la que a las escuelas les importa hacer los exámenes y que los niños los den para pasar de curso. Pero todos estos niños que han estado en primer ciclo escolar durante estos 4 últimos años han perdido mucho no solamente de la adquisición de los conocimientos, sino también de cómo ellos se relacionan con la escuela y van aprendiendo, o sea, se produce un desfase muy grande y ahí es donde hay una desigualdad. Eso es importante, como esta pérdida de clases que han tenido hace que queden atrás con respecto a los niños de su edad, de otra condición económica, pero también a nivel continental. Entonces, los niños en Haití, el nivel educativo que están teniendo es muy por debajo de otros países que quizá pueden tener la misma situación, pero que van a clases. Entonces, toda esta situación sociopolítica en la que las escuelas se cierran y en la que los niños no están teniendo la posibilidad de ir a la escuela, por una parte genera retraso en los aprendizajes, desfase, desigualdad, pero también contribuye a la crisis alimentaria, porque si bien las escuelas algunas algo dan de comida, en la mayoría los niños se quedan en la casa y ni siquiera eso reciben. Entonces, Y, complicado. y una vez acabado, o sea, los niños del colegio y tal, ¿qué posibilidades tienen de trabajar? O sea, porque salen de ahí y ¿qué pueden hacer? Bueno, la mayoría, como que su expectativa es trabajar siendo motociclistas, o algunos quieren trabajar poniendo ventanas, hay como ciertas, o trabajando en temas más de formación técnica. El problema es que después muchas veces no tienen salida, no hay trabajo. O sea, el empleo es muy mínimo en Haití, entonces la mayoría busca salir del país a la costa que sea. Es difícil. O sea, y tú ves jóvenes con muchas capacidades, que hablan francés, que hablan inglés, que se han esforzado en la escuela por terminar y después no tienen oportunidades laborales. Normalmente, ¿para qué países suelen migrar? Canadá, Estados Unidos, hubo un tiempo que Brasil y Chile. Eso, Francia también. Países francófonos. Imagino que República Dominicana también, o no se la plantean tanto. Sí, a Dominicana mucho también, pero desde que Dominicana puso el tema de las visas, a Dominicana hay un tema fronterizo también de migración como indocumentado.
Entonces es un poquitito más complejo al estar siendo frontera, pero sí, o sea, la mayoría busca poder salir de Haití. Eso es solo para que ustedes entiendan, Laura. Haití es una isla, ¿no? Entonces, mitad de la isla es Haití y mitad de la isla es República Dominicana. Entonces, ahí suelen tener muchos temas, a veces problemas de migración y bueno, es una situación un poquito compleja. Ujú, ujú. Muy bien, no sé si In- María quiera comentar algo, o Juliana o Pilar. Incluso, por Sí. ejemplo, algo bonito, o sea, o sea, algo interesante es que en la frontera hay muchos niños haitianos, de papás haitianos, pero que tienen posibilidad de cruzar y van a la escuela en Dominicana. Porque es mejor la Ujú, educación en Dominicana. ujú, sí. Que eso yo lo vi en Perú también, en la Amazonía. En la frontera entre Perú y Brasil, habían niños que iban a Brasil a clases, a la escuela. María Paz, una consulta. Soy Juliana, ¿tenemos cómo saber el número de niños que tienen acceso a la escuela? Porque de hecho sabemos que son poquitos, pero sabemos en percentual cuántos niños no tienen acceso a la escuela, o sea, que no tienen ninguna perspectiva de frecuentar aún esa escuela con todos los límites que tiene, o sea, el porcentaje de escolaridad de los niños. Sí, a ver, según las últimas cifras que yo tengo, sería alrededor de un 10% o un poquito menos, 0,7. Tendría que confirmártelo. 10% que no consiguen ir a la escuela. Exacto. Sí, que ha disminuido bastante, es decir, Haití en eso, o sea, también es importante ver eso, que Haití ha crecido y ha podido mejorar el nivel de escolaridad de los niños y de las niñas, pero eso no significa que esa escolaridad sea de buena calidad. O sea, estamos mejorando acceso, pero todavía hay mucho que hacer en términos de calidad. Ujú. Y una otra pregunta, considerando que los niños muchas veces cuando terminan la escuela prefieren o ven como opción profesiones más técnicas, ¿se tiene pensado una estrategia de capacitación para esos jóvenes de manera que se pueda insertar en el mercado de trabajo, sea en Haití o sea en los países que usualmente migran, ¿no? Si la educación está dirigida hacia eso, porque me imagino que el acceso a la universidad es mínimo, ¿no? Entonces me imagino que, no sé, me gustaría saber si hay una preocupación, una estrategia de capacitación técnica para esos jóvenes, ¿no? Em, a ver, a nivel de Estado, ¿ya? Haití no es muy fuerte en términos de políticas enfocadas al empleo juvenil, ¿ya? O sea, porque no hay una capacidad institucional para poder hacerlo. Entonces, así como la escuela básica primaria es privada, la mayoría de los centros o universidades que hay son todas privadas. Entonces, eso, por una parte, lo hace como un problema del sujeto. Eso es importante tenerlo claro como la visión de la educación en Haití, que la educación es responsabilidad del sujeto y no del Estado, porque el Estado no se puede hacer cargo, es un Estado que está en una situación muy fallida. Entonces, todo lo que son programas enfocados al empleo, a la educación, a la formación profesional, muchas veces son impulsados por organismos internacionales y no por el propio gobierno haitiano. Entonces, se ha intentado hacer unas alianzas público-privadas para poder impulsar estos temas. Sin embargo, todavía son muy puntuales, muy experimentales. Incluso CESAL, nosotros como organización, tenemos un proyecto de formación profesional, eh, pero es muy difícil conseguir un apoyo a nivel estatal para poder desarrollar, para poder implementar,
para poder hacer ese vínculo entre la salida de los jóvenes y el mundo laboral. No sé si te contesto. Sí, sí, gracias, sí me ha contestado. Muchas gracias. Bien, Maripaz. Bueno, yo creo que con esto, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. La idea era que tengamos una media horita aquí para conversar, pero si alguien tiene también alguna preocupación concreta o algo más que quiera comentarlo, igual tendremos la oportunidad de enviarle a Maripaz algún correo o alguna cosa más puntual. Queríamos agradecerte, Maripaz, sobre todo por tu tiempo en medio de todos tus trabajos, y sé que, bueno, en toda la circunstancia actual que están pasando en Haití, todavía la tienes más complicada. Sabemos que no hay ni siquiera gasolina y que estás haciendo maravillas para moverte de un lugar a otro. Entonces, Estoy de refugiada, o sea, hace un mes que no puedo volver a mi casa. sí, Bueno, yo me río, pero la situación está bien complicada. hace mucho tiempo que no estaba así de complicada, ¿cierto? A ver, solo termina contándonos un poquito qué es lo que está pasando ahora para encerrar, para que No, sepan. a ver, la situación de Haití ha empeorado sustancialmente, está muy difícil, muy complicado, no hay gasolina, está bloqueado el país, sobre todo en la capital. Se han detectado casos de cólera, no hay posibilidad de acceder de forma habitual al agua potable, por lo tanto la crisis ha ido aumentando tanto que muchas embajadas han decidido que los expatriados deben salir de Puerto Príncipe, sobre todo de Haití, y de cara también a que el viernes anterior, el primer ministro ya envió oficialmente la petición de ayuda internacional. Entonces, la verdad es que no está para nada la situación muy alentadora. Sí. Bueno, Las pues escuelas no han abierto. las escuelas no han abierto por toda esta No, situación, no. claro. Entonces, simplemente para que sepan, o sea, ahora en Haití efectivamente pues hay una crisis muy significativa. Los bancos, las escuelas, bueno, los bancos, los hospitales están funcionando a un 20%, y la gente no se puede locomover de un lugar a otro. Hay guerras internas en la capital y está siendo pues bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, te pedimos que te cuides y que te agradecemos por este momento de compartir con nosotros. También por el interés de Laura, del equipo, de Juliana, de María también que han estado aquí acompañando esto. Y te agradecemos este momento y esta oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes, y si necesitan fotos o necesitan algo más me pueden contactar sin problema, ¿ya? Porque Fenomenal. para eso estamos. Muchísimas Vale, pues. gracias.